ahora vamos a ir con la segunda parte de lo que son propiedades de las razones trigonométricas. Recuerden, no se vayan a olvidar, RT significa razones trigonométricas. Esta va a ser la sexta clase. Ahora vamos a empezar con... En la anterior clase habíamos visto las razones trigonométricas recíprocas. Habíamos visto que también llamadas inversas, que su multiplicación de esas razones trigonométricas, pero con el mismo ángulo, eso no se vayan a olvidar, eran igual a 1. Su producto, su multiplicación. Bien, ahora vamos primero a hacer una introducción antes de hablar de esta propiedad de que vamos a hablar en esta clase. Quiero hacerles una introducción y una definición de qué son ángulos complementarios. Bien, tal vez algunos ya deben saber, pero a veces los voy a decir rápidamente. Los ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. Bien, así de simple, así de simple, así de sencillo son los ángulos complementarios. Son dos ángulos que suman 90 grados. Y llamaremos el complemento de un ángulo como lo que le falta para llegar a 90. Bien, a un ángulo su complemento es lo que le falta para llegar a 90. Es decir, el complemento de un ángulo X cualquiera será 90 menos X. Y bueno, vamos a verlo con unos ejemplos para que puedan entenderlo. Primero, por pares, a ver, 30 y 60 son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque como ven aquí en el grafiquito, suman 90. Y además ustedes lo suman y suman 90 grados, pues. El segundo, 40 y 50 son ángulos complementarios. También, ¿por qué? Porque su suma te da 90 grados, ¿cierto? 40 y 50 suman 90. Y a ver, vamos a analizar el último. El complemento de 20 grados es 70 grados. Entonces, yo oye que es 70 grados, bueno, acá era más sencillo, ¿por qué? Porque ustedes pueden visualizar rápidamente cuánto le falta para llegar a 90, 70 nada más, 70 y 20 suman 90. Pero esto lo hallamos al restarle el ángulo, que es 20, al 90. ¿Ven? Justo lo que les dije acá. El complemento de un ángulo X, el complemento de 20 es 90 menos 20, ¿sí? 90 menos 20, lo cual nos da 70, y es justamente eso lo que es el complemento. Y bueno, acá lo tenemos visualizado, pues. Ya, el complemento de un ángulo X es igual a 90 menos ese mismo ángulo X. Bien, está de más decir que este X debe ser agudo, porque si fuera obtuso entonces no tendría complemento. Eso quiere decir que debe medir menos de 90 grados este ángulo X cuando queremos hallar su complemento. Bien, ahora sí vamos con esta propiedad, que son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Como ustedes bien ya saben, los ángulos complementarios son los que suman 90. Si dos ángulos son complementarios, es decir, suman 90, en este caso vamos a usar estas variables, ¿ya? Estas variables representan cualquier tipo de ángulo, pero ¿cuál es la condición? Que sumen 90 grados, o sea que sean complementarios. Bien, se va a cumplir estas tres igualdades que están acá. Bien, la razón del ángulo alfa va a ser igual a la corrazón del ángulo beta. Corrazón, ¿qué quiere decir? Simplemente se lo aumenta el co adelante. Ahorita lo van a entender rápidamente. Por ejemplo, el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. La tangente de alfa va a ser igual a la cotangente de beta. Y la secante de alfa va a ser igual a la cosecante de beta. Si se dan cuenta, simplemente se aumenta el co delante. Entonces, por eso se le llama la corrazón. Bien, en este caso ya no son ángulos iguales. Ojo, en la anterior clase habíamos visto que los ángulos de iguales para que se cumpla que el producto es igual a 1. ¿Sí? En este caso no. Para que se cumpla esta igualdad, estos dos ángulos deben sumar 90 grados. Para que se cumpla esta igualdad también deben sumar 90 grados. Y así lo mismo para el otro. Entonces, a tener en cuenta esto de aquí. Ahora bien, ustedes tal vez se preguntarán, profe, ya, eso es está definido así, lo dan porque sí, porque ya lo escribimos y esto es verdad sí o sí. No, hay una demostración y la vamos a ver rápidamente. A ver, primeramente, alfa y beta suman 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a poder acomodar en un triángulo rectángulo los ángulos alfa y beta. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Imagínense ya, dibujamos un triángulo rectángulo. Coloco alfa aquí y beta acá. Profe, ¿qué? ¿Estos ángulos van a medir eso? No necesariamente, pero si se dan cuenta, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto es? 90, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de los tres deben ser 180, ¿sí o no? Ahora, tenemos 90 aquí. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 90. Entonces, estos dos de acá también tienen que sumar 90. ¿Sí?
Ya si estos dos suman 90, más 90, 180. Y se cumpliría lo de las reglas de que deben sumar 180, perdón, los ángulos internos. Entonces, listo, ya llegamos a que alfa y beta suman 90. Bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué son? Son ángulos complementarios. Entonces se va a cumplir todo lo que está aquí. Pero eso mismo es lo que vamos a demostrar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrar. Ya tenemos el gráfico, alfa y beta suman 90. Ya tenemos la condición de que sean complementarios. ¿Sí? Ahora vamos a, no sé, vamos a demostrar la primera igualdad. La del seno de alfa es igual al coseno de beta. Entonces, primero vamos a recordar el seno y el coseno. Ustedes ya deben tener una tablita o tal vez en su cuaderno ya escrito todo esto para que lo revisen. Porque bueno, sí, es un poco difícil memorizarse todas las razones, las 6 razones trigonométricas. Bien, entonces recordamos, el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora, el cateto puesto y el cateto adyacente ya les dije un montón de veces que depende del ángulo. ¿Sí? Depende del ángulo. Por ejemplo, si queremos el seno de alfa, por si acaso, de alfa. Entonces, cateto opuesto de alfa va a ser A, ¿cierto? No puede ser B, el B es cateto adyacente. Entonces, para alfa, su cateto opuesto, ¿quién es? Es A. Y su hipotenusa, la hipotenusa es única, pues no hay y no va a variar eso. La hipotenusa es una sola, entonces va a ser C. Por lo tanto, el seno de alfa, ¿cómo sería? A sobre C, ¿cierto? A ver, si queremos el coseno de beta, de beta, primero ubicamos el ángulo, no se olviden de eso. Para beta, su cateto opuesto es B, ¿cierto? Pero su cateto adyacente, ¿quién es? Es A. Y el coseno, ¿cómo se define? Como cateto adyacente, o sea, el que está a su costado de beta, sobre la hipotenusa, que es única. Entonces, el coseno de beta sería A entre C. Y es justamente lo que tenemos escrito aquí. ¿Ven? Seno de alfa, yo les dije, cateto opuesto de alfa, por si acaso, va a ser A. Y su hipotenusa va a ser C. Es única. Y el coseno de beta va a ser cateto adyacente. ¿Ven? El seno de alfa me dio lo mismo que el coseno de beta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Siempre y cuando se cumplan que alfa y beta sumen 90. ¿Sí? Acá alfa y beta suman 90, entonces se cumple. Ahora, profe, ustedes se preguntarán a ver si hay alguno de esos error. Entonces, el seno de beta me va a salir igual al coseno de alfa, o sea, si intercambio las posiciones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta condición se cumple siempre y cuando sumen 90 estos ángulos. Entonces tú puedes tomar en el orden que tú quieras. Pero la condición es que las igualdades que hemos visto acá se van a cumplir siempre que sumen 90. Bien, se va a cumplir esta siempre que sumen 90. Entonces, tangente de beta es igual a cotangente de alfa. Sí, también. También se cumple eso. Entonces, no importa el orden siempre y cuando sumen 90 grados. ¿Ya? Eso no se olviden. Siempre y cuando sumen 90 grados. A ver, ahora vamos con un ejemplo explicativo. ¿Sí? Vamos a ver este de aquí en la siguiente expresión allá del valor de x para que la igualdad sea correcta. Cotangente de este ángulo que no sabemos cuánto va a valer es igual a la tangente de 60. Pero profe, en la fórmula estaba al revés, tangente es igual a la cotangente. Sí, pero es lo mismo. La eso de igualdad es reflexiva. ¿Qué significa reflexiva? Que no importa el orden, o sea, también se puede decir que b es igual a a. Entonces la igualdad es reflexiva, por eso. Entonces no importa el orden que esté, esto es lo mismo que decir que tangente es igual a la cotangente. Entonces, si se dan cuenta, se está cumpliendo lo que acabamos de ver en esas fórmulas anteriores que les mencioné. Entonces, ¿qué debe pasar para que esto se cumpla? Los ángulos de adentro, ¿cómo deben ser? Complementarios, o sea que deben sumar 90 grados. ¿Sí? Si no, esta igualdad sería imposible. Solo es posible si este ángulo con este de aquí suman 90. Entonces, resolvemos. Debe cumplirse eso.
Y si se dan cuenta ya tenemos una ecuación con una sola variable, entonces se puede resolver esto. Entonces acá ya utilizan sus conocimientos para resolver ecuaciones. Operamos estos dos números que se pueden operar, el menos 10 más 60, recuerden, operaciones con números enteros, me va a dar 50 positivo porque el mayor es 60. Entonces x más 50 es igual a 90. O del 50 va a pasar a restar, me va a quedar 2x es igual a 40. Y finalmente el 2 de acá pasa a dividir al 40. Y finalmente voy a obtener que x es igual a 20 grados. Ahora, profe, quiero verificar. Ya verifica, reemplazas. 2 por x que vale 20, o sea, 2 por 20, 40. Menos 10, 30, ¿sí o no? Entonces acá tengo tangente de 30. Y 30 más 60, ¿cuánto suma? No, has resuelto bien la ecuación. Está bien el valor de x. Y así verificarías pues tus resoluciones.